Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer poder darles la bienvenida en otra actividad más de nuestro Colegio de Abogados de La Plata, por esta vía del Zoom, por esta vía virtual, que ha sido una herramienta valiosísima que hemos podido rápidamente encontrar apenas iniciado el aislamiento para poder seguir brindando a nuestros matriculados, a nuestras matriculadas, pero también al público en general, e incluso expandiendo un poco las fronteras del Departamento Judicial La Plata a otros colegas de otras jurisdicciones, de otras provincias, de otros departamentos judiciales, nuestra actividad académica, que siempre se ha caracterizado por ser una actividad académica variada, muy rica en contenido, de un excelente nivel, pero desarrollada teniendo siempre en miras esta necesaria perspectiva de posibilitar brindar herramientas para el ejercicio profesional, poder brindar información que actualice, conocimientos en materia jurídica, que brinde también información especializada en las diferentes ramas del derecho, sean aquellas más tradicionales que reconoce la currícula universitaria o aquellos otros campos de actuación profesional que se van desarrollando por la también evolución de la ciencia jurídica, y también en esto introducir a los nobles y jóvenes colegas a las diferentes áreas de práctica. En este sentido, el Instituto de Derecho Internacional Público siempre tiene una importantísima tarea en el desarrollo académico presencial de nuestro colegio, y también lo ha tenido en estos últimos meses en esta presencia virtual que posibilita no solamente que podamos compartir una actividad académica a través de este mecanismo que logra reproducir en alguna medida lo que conseguimos en un aula o en un espacio donde también hay un espacio para el intercambio, para la opinión, para evacuar las dudas, sino que también nos brinda un material que subimos al canal de YouTube institucional, donde hemos armado una videoteca muy importante este año con enorme contenido y calidad académica que está a disposición de todos los suscriptores del canal para que lo puedan ver, aquellos que no puedan compartirlo en el momento, para que lo puedan ver posteriormente. Y le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Murillo González, que nos va a prestigiar con su presencia, una personalidad destacada del mundo del derecho internacional humanitario, y que va a traernos esta problemática de los refugiados, que, como charlábamos un poco en la previa, tiene también algunas connotaciones locales, que tiene que ver con grupos migrantes que hoy están presentes en nuestro país y que deben tener un determinado estatus para encontrar las vías de protección que el derecho internacional le garantice, y en eso muchas veces los abogados y las abogadas no conocemos con detalle las herramientas a las que podemos hacer acceder a estas personas cuando recurren a nuestros servicios. Entonces, en esto me parece que la actividad es adicionalmente provechosa por tener claro este panorama, tener claro los contextos normativos y los contextos regulatorios en materia de derecho internacional, en alguna cuestión que nos puede llegar a nuestros estudios profesionales. No necesariamente hace falta ser parte de alguna organización para poder recibir este tipo de casos y poder brindar un asesoramiento jurídico adecuado. Les doy entonces formalmente la bienvenida, le deseo al doctor Murillo González que se sienta a gusto en esta virtualidad. Esperemos tenerlo pronto, que esto sea posible en nuestra sede colegial en la ciudad de La Plata. Felicitar al doctor Daniel Anglada, Juan Carlos Pérsico, por la dirección que hacen del instituto, por la enorme actividad, bueno, y Esther particularmente, que es quien hoy va a ser de moderadora y que es un motor incansable en toda la actividad, no solamente académica de este instituto, sino en general en toda la actividad colegial. Así que les deseo que disfruten de esta jornada, y bueno, me despido por el momento y le cedo la palabra a Esther, que va a hacer ya la presentación académica de la jornada y la presentación del disertante. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Estamos agradecidos, la verdad, por la presencia de todos ustedes, al Colegio de Abogados también,
por la ayuda que nos brinda para poder difundir el conocimiento, en este caso, sobre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El representante es el doctor Juan Carlos Murillo González, que es representante regional para el sur de América Latina. Es abogado, notario público, graduado en la Universidad de Costa Rica. Trabajó ya casi 29 años en ACNUR, hace que está trabajando. En diciembre del 2018 fue designado alto comisionado como representante regional para el sur de América, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Fue asesor jurídico regional y jefe de la unidad legal regional de la oficina de ACNUR para el continente americano, director adjunto en la oficina regional para las Américas, en la sede de ACNUR en Ginebra, Suiza, y ha trabajado en la protección de los refugiados y asesoría jurídica en Turquía, Guatemala y Venezuela. Bueno, este es un resumen del extenso currículum, así que le doy la palabra al doctor Juan Carlos Murillo González, y lo escuchamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados de La Plata, así como al Instituto de Derecho Internacional Público. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en esta charla y por su interés en los temas humanitarios, en particular el tema del derecho internacional de refugiados. El día de hoy yo quisiera básicamente referirme a la problemática de las personas refugiadas en la región, particularmente en un contexto de pandemia. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a las personas refugiadas en la región y en particular qué tipo de problemática han tenido? Sin embargo, antes de referirme propiamente a esta temática, quisiera resaltar el hecho que el derecho internacional de refugiados es una de las ramas del derecho internacional, conjuntamente con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y hoy también el derecho internacional penal. Es una de esas ramas que algunos estudiosos creían que estaba en proceso de extinción, pero como ustedes verán, cada día lamentablemente es más relevante en virtud del gran número de personas desarraigadas, ya sea como refugiados, desplazados internos, apátridas que existen en el mundo, y nuestra región no es la excepción. Para alguien que se interesa en derecho internacional de refugiados, es importante tener en cuenta tres ámbitos específicos. El primero, el ámbito institucional, en virtud del cual la comunidad internacional creó a partir de 1950 una organización especializada, un organismo subsidiario de las Naciones Unidas denominado Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en cuyo estatuto le encargó dos funciones básicas: brindar protección a las personas refugiadas y buscar soluciones duraderas para su problemática. El otro ámbito importante dentro del derecho internacional de refugiados es el ámbito normativo y está dado a nivel internacional por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Pero a nivel regional, igualmente resultan aplicables la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en particular su artículo 27 que consagra el derecho de asilo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 22.7 que consagra el derecho de asilo, y el artículo 22.8 que habla del principio de no devolución. Igualmente en nuestra región es importante tener presente la Declaración de Cartagena sobre los refugiados de 1984, que extiende la definición clásica de refugiado en los términos que veremos a continuación.
Pero también dentro de este ámbito normativo es sumamente importante tener presente la legislación nacional, y aquí quisiera destacar el hecho que la Ley de Refugiados de Argentina es considerada una de las mejores legislaciones en términos de estándares de derechos humanos, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo, y en consecuencia esa legislación que fue adoptada en el año 2006 sigue siendo el referente normativo que muchos países de la región han tenido en cuenta al momento de adoptar su normativa en materia de refugiados. Y el tercer ámbito, el más importante, en tanto tiene que ver con el ámbito subjetivo, tiene que ver con la definición de refugiado o las definiciones de refugiado aplicables en nuestra región, me refiero a América Latina y en particular al caso de Argentina. Cuando hablamos de una persona refugiada, hablamos de una persona que ha tenido que abandonar su país porque su vida, su seguridad o libertad estaba en riesgo por un motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política. Es decir, una persona como ustedes o como yo, cuya vida se ha vuelto intolerable en su país de origen, sea de nacionalidad o de residencia habitual, y que en consecuencia, para efectos de salvaguardar sus derechos más fundamentales, se ve obligado a abandonar ese país en tanto no goza de la protección de su país de nacionalidad o de residencia habitual. Esto que denominamos la definición clásica y que está consagrada en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 fue expandido en nuestra región a través de la Declaración de Cartagena, y a partir de 1984 igualmente se recomienda que en nuestra región se reconozca como personas refugiadas aquellos que han tenido que abandonar su país en virtud de una amenaza contra su vida, su libertad o su seguridad por una situación de violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, conflicto interno, agresión extranjera u otras circunstancias que perturban gravemente el orden público. Argentina es uno de los 15 países de América Latina que incorporó debidamente esta definición regional de refugiado en su normativa y en consecuencia forma parte de su normativa interna. Hoy creo que es sumamente importante, si tenemos presentes estos tres ámbitos específicos del derecho internacional de refugiados, que igualmente nos refiramos a algunos de los desafíos que enfrentan las personas refugiadas en la región. Ciertamente, cuando hablamos de el mayor desafío que enfrentan hoy las personas refugiadas en nuestra región, estamos haciendo alusión a la pandemia del coronavirus como una gran crisis sanitaria, socioeconómica y de protección que nos sigue afectando a todos, pero que lamentablemente afecta de una manera desproporcionada a las personas más vulnerables, entre ellas a las personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiados. Lamentablemente en el ACNUR estamos acostumbrados a las crisis y a las emergencias. Me refiero a la necesidad de brindar una respuesta humanitaria a las consecuencias de esas crisis y esas emergencias. Trabajamos en todo el mundo para atender el desplazamiento forzado como consecuencia de crisis humanitarias, buscando apoyar a las personas refugiadas, pero igualmente a las personas desplazadas internamente y a las personas apátridas. Hoy, sin embargo, la gran respuesta se da en un contexto en el cual queremos salvaguardar la vida, la seguridad y la integridad de las personas en medio de la pandemia del coronavirus, y este es quizás el desafío más grande que hemos tenido en las últimas décadas. Ciertamente un desafío que continúa siendo inédito. El desplazamiento forzado y la apatridia siguen ocupando un lugar destacado en la agenda internacional. Empezamos el año 2020 con números récords en desplazamiento forzado, cifras
inimaginables hace algunas décadas. Esto hace que la proporción de la población mundial que se vio obligada a desplazarse siguió aumentando y no deja de extrañar que para finales del año 2019 tengamos que señalar que el 1% de la población mundial era desarraigada. Eso quiere decir 1 de cada 97 personas en el mundo es desarraigada o había sido desarraigada por la fuerza de su lugar de origen. Algunas de las grandes crisis que han contribuido a este fenómeno masivo de desplazamiento forzado son las siguientes. En primer lugar, el conflicto en Siria, la crisis de desplazamiento en Sudán del Sur, el conflicto en el caso de Ucrania, la guerra en el caso de Afganistán, la llegada por mar de refugiados inmigrantes a Europa, la afluencia masiva de refugiados rohingyas de Myanmar a Bangladesh, pero también la salida de personas venezolanas hacia América Latina y el Caribe. Por otro lado, tenemos la crisis humanitaria en la región del Sahel, en África, donde los conflictos y el clima ponen en peligro a muchas comunidades. Sumado a todo este escenario, la situación de emergencia del COVID que hoy vivimos nos muestra que el trabajo de protección de derechos de las personas refugiadas está sufriendo y continuará sufriendo impactos importantes. Permítame referirme brevemente a algunos de esos desafíos contemporáneos para la identificación de las personas necesitadas de protección internacional y la puesta en práctica de respuestas de protección en un contexto de pandemia global como el que vivimos. En primer lugar, yo quisiera subrayar el hecho que el desplazamiento forzado se caracteriza hoy por su gran magnitud y complejidad. Hablamos en muchos casos de cientos de miles de personas y por esto, como he señalado anteriormente, a finales del año 2019 las cifras de desarraigados en el mundo eran sencillamente impresionantes. Hablamos de más de 79 millones de personas desarraigadas, dentro de las cuales 26 millones son personas refugiadas, 45 millones de personas desplazadas internamente y 4.2 millones de solicitantes de la condición de refugiado o solicitantes de asilo. En nuestra región, el desplazamiento masivo ocasionado por la persecución, la violencia y la inseguridad en los países del norte de Centroamérica ha obligado a más de 720,000 personas a huir de sus hogares a finales del año pasado. Casi la mitad de ellas están ahora como personas desplazadas dentro de su propio país, incluidas más de 247,000 personas en el caso de Honduras y 71,000 personas en el caso de El Salvador, mientras que miles de personas han huido a través de sus fronteras hacia México, Costa Rica, Panamá y otros países de la región. Pero igualmente, en el caso de Centroamérica, más de 100,000 nicaragüenses han huido de una grave crisis que ha provocado la violencia y los abusos de derechos humanos, en este caso directamente persecución, siendo Costa Rica el país más afectado por esta emergencia humanitaria. La situación política, socioeconómica y de derechos humanos que vive Venezuela ha afectado a toda nuestra región y ya ocasionó el desplazamiento forzado de más de 5.4 millones de personas refugiadas y migrantes. Aquí es importante resaltar esa masificación del desplazamiento y el hecho de constatar que la inmensa mayoría de las personas venezolanas que han abandonado su país, ya sea con la condición de refugiados o migrantes, lo han hecho en los últimos 4 años. Pero también, si bien es cierto hoy el fenómeno del desarraigo es más conocido con respecto a Venezuela, también tenemos que admitir que en nuestra región existen otras situaciones de desplazamiento, además de las ya indicadas en el caso de los países del norte de Centroamérica y Nicaragua, y me refiero a la situación del desplazamiento interno en Colombia, con más de 8 millones
de personas desplazadas internamente, una de las cifras más altas en todo el mundo, y un creciente número de solicitantes de asilo y refugiados colombianos que llegan principalmente a los países vecinos, siendo el país más afectado Ecuador. La pandemia del coronavirus cambió y sigue cambiando nuestras vidas, pero lamentablemente los conflictos no dejan de existir y los refugiados siguen huyendo de situaciones de guerra, persecución y violaciones de derechos humanos. En este sentido, es necesario hacer un equilibrio cuidadoso entre las restricciones legítimas de ingreso que imponen los países a sus territorios y el derecho que tenemos las personas de solicitar asilo y, en consecuencia, establecer ese equilibrio cuidadoso es quizás hoy uno de los mayores retos a los cuales nos enfrentamos como organismo internacional humanitario, pero que afecta de manera particular a los refugiados. ¿Cómo podemos mantener las fronteras cerradas cuando subsisten las guerras, las persecuciones y las violaciones de derechos humanos? Entendemos que es un tema sanitario, un tema de seguridad, pero indudablemente todavía subsisten las necesidades de protección internacional de las personas, en particular de las personas refugiadas. Igualmente, la pandemia ha obligado a los estados a adoptar restricciones de movimiento. En general, estas restricciones son legítimas, pero debemos asegurarnos que estas restricciones no afecten los derechos de los refugiados. La reacción inicial por parte de muchos países ha sido dura. Cientos de países cerraron por completo sus fronteras, pero hoy nos complace que más de 110 países han logrado mantener sus sistemas de asilo funcionando. Esto quiere decir que no obstante el cierre de fronteras, todavía tenemos países que hacen excepciones para efectos de dejar entrar y lograr identificar a las personas necesitadas de protección internacional, me refiero a los refugiados. Y en este sentido, es motivo de complacencia para el ACNUR que en esta región, Argentina y Uruguay hayan hecho excepciones para permitir precisamente el ingreso de las personas necesitadas de protección internacional. También es importante que tengamos claro que para hacer efectivas las obligaciones internacionales, los estados tienen el deber igualmente de examinar cuáles son las necesidades de protección de las personas que se presentan en sus fronteras y, a su vez, tienen el deber de garantizar que estas personas no corran el riesgo de ser devueltas a un país en el cual estarían en riesgo. Me refiero aquí al respeto del principio de no devolución como la piedra angular del derecho internacional de refugiados, que en el caso de nuestro continente tiene un corolario más amplio y generoso, que es el derecho de no devolución consagrado en el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El ACNUR también ha hecho un llamamiento a los estados para que todas estas restricciones que consideramos necesarias sean temporales y no discriminatorias. En nuestra visión, las medidas de protección y prevención relacionadas con la pandemia del COVID-19 y la protección de derechos humanos, incluyendo la protección de las personas refugiadas, no son excluyentes. Se puede cumplir con ambas obligaciones al mismo tiempo. En segundo lugar, creo que es importante que resaltemos que la crisis del COVID-19 requiere que nos adaptemos todos a nuevas realidades y ya hemos visto buenas prácticas en este sentido. Algunos países han adoptado la suspensión de plazos legales, han comenzado a recepcionar y recibir solicitudes de asilo de manera remota, ya sea por correo electrónico o a través de otros medios. Hemos igualmente visto que existe la extensión de la validez de la documentación y la residencia legal de manera automática a través de la disposición de decretos específicos sin necesidad de que las personas
se presenten a las oficinas públicas para efectos de obtener esa extensión. También hemos visto que algunos estados comienzan a hacer las entrevistas de elegibilidad de manera remota y que adoptan nuevas medidas para continuar recibiendo a las personas en frontera. Esta adaptación nos parece crucial de cara a identificar y brindar protección a las personas solicitantes de asilo, garantizarles que se cumplan las garantías procesales del debido proceso y evitar la creación de retrasos inmanejables que podrían afectar significativamente el funcionamiento del sistema de asilo, incluso haciendo que pudieran llegar a un colapso completo. En tercer lugar, estamos viendo a lo largo de estos últimos meses que el coronavirus afecta de manera desproporcionada a las personas más vulnerables, incluyendo a las personas refugiadas. Aquí quisiera señalar, se nos pide estar en casa cuando muchas de estas personas solamente logran generar sus recursos en el sector informal. ¿Cómo podemos guardar la cuarentena cuando muchas de estas personas no tienen incluso acceso a un albergue o a una casa? ¿Cómo pedimos a las personas que se laven las manos cuando eventualmente no tienen los medios para efectos de acceder a agua potable o poder comprar las barras de jabón que le permita mantenerse y guardar estas medidas sanitarias? Sabemos que muchas personas nacionales igualmente enfrentan esta problemática y en consecuencia lo que debemos buscar es atender tanto a las poblaciones refugiadas como igualmente a las comunidades receptoras. Perdón. Muchas de las personas refugiadas en nuestra región suelen estar empleadas de manera informal y tienen pocas capacidades para adaptarse a la crisis, como pasa con todas las poblaciones más vulnerables. Las restricciones relacionadas con el COVID-19 han reducido igualmente los pocos ingresos que generaban las personas refugiadas y en algunos casos estas han agotado rápidamente sus limitados ahorros y esto ha hecho que aumente la inseguridad alimentaria y su capacidad de resiliencia. Por esto, las demandas de asistencia humanitaria han aumentado en todas las partes del país en términos de alimento, techo, abrigo y contención social. Estamos sumamente complacidos de la respuesta solidaria de la sociedad argentina, en el sentido que igualmente hemos contribuido con las comunidades, con las parroquias, a atender tanto a las personas refugiadas como a las comunidades receptoras que igualmente tienen necesidades. Esto ha hecho que en muchos casos las personas refugiadas igualmente hayan tenido que tomar decisiones difíciles. Se estima que más de 100,000 personas venezolanas han tenido que retornar a su país porque los medios de vida en los países en los cuales vivían fueron destruidos por las medidas de la cuarentena. Se han enfrentado así a desafíos dramáticos y muchos han tenido que regresar en medio de la pandemia y regresan a un país que tiene una extrema fragilidad. Desde ACNUR, con el apoyo de nuestros socios y en coordinación con los gobiernos, tuvimos que tomar decisiones de emergencia para apoyar a esta población en tiempos difíciles. Para ayudar a mitigar el impacto de la pérdida de ingresos a las comunidades desplazadas y en riesgo, hemos tenido que ampliar los programas de asistencia en efectivo para satisfacer las necesidades básicas como alimentos, medicamentos y vivienda. También estamos trabajando con organizaciones socias y autoridades locales en la distribución de alimentos, ropa de invierno y artículos de higiene. Desde ACNUR insistimos en que la inclusión de las personas refugiadas en las respuestas nacionales es importante y necesaria hasta tanto estas personas no puedan regresar a sus países de origen. En cuarto lugar, el impacto principal de la pandemia es en la salud de las personas. En este sentido, vemos que la mayoría de los estados de nuestra región desde el principio comprendieron la importancia de incluir a todos en la respuesta de su sistema de salud.
Esto ha sido sumamente importante porque todos tenemos que entender que solo estaremos a salvo cuando todos, sin distinción, estemos a salvo. Igualmente quisiera subrayar aquí el hecho que no solamente el gobierno nacional ha garantizado acceso al servicio de salud sin distinción alguna para los solicitantes y los refugiados, sino que igualmente muchos refugiados que en razón de su formación forman parte de los servicios de salud, como médicos, como enfermeros, han igualmente dado su apoyo, contribuyendo al combate frontal a la pandemia del COVID-19. En quinto lugar, también hay que tener en cuenta que las consecuencias de la pandemia han tenido un impacto diferenciado en mujeres y niñas. Cada vez tenemos más informes de violencia de género y violencia doméstica con resultados preocupantes. Para muchos niños y niñas, la crisis del COVID-19 implicará que la educación que reciben será limitada o incluso nula, y que no necesariamente podrán seguir el mismo ritmo de avance que sus compañeros y compañeras. Considerando este contexto y los desafíos que tenemos por delante, creemos que la solución no puede ser cerrar la puerta, no puede ser cerrar la frontera. No creemos que las reacciones restrictivas y la discriminación nos lleven a una situación mejor. Las personas refugiadas no pueden volver a su país de origen y tienen necesidades diferenciadas de protección. Esto las distingue de las personas migrantes y precisamente por ello son una categoría especial que merece protección reconocida como tal en el derecho internacional. Esta semana celebramos el 75º aniversario de las Naciones Unidas en medio de una pandemia. El mundo ciertamente necesita más respeto, más tolerancia, más humanismo y más solidaridad. Hagamos realidad la visión fundacional de las Naciones Unidas de un mundo mejor para todas las personas. Para concluir, quisiera decirles que en una región con una larga tradición humanitaria de brindar protección, estoy seguro que los nuevos desafíos regionales nos permitirán redescubrir los valores más preciados de la humanidad. Me refiero a la solidaridad, al humanismo, a la hospitalidad, y que igualmente la responsabilidad compartida y la cooperación internacional nos permitirán continuar adelante y brindar protección a los refugiados, tal y como prevé el Pacto Mundial sobre Refugiados. Ciertamente, lo que el mundo requiere hoy es voluntad política, flexibilidad y pragmatismo para brindar respuestas de protección al mayor número de personas. Estimados amigos y amigas, yo confío que ninguno de ustedes, ni los hijos de los hijos de sus hijos, tengan que sobrellevar el desplazamiento forzado. Pero si por las casualidades del destino esto lamentablemente sucediera, yo sinceramente espero, al igual que mis colegas, que ustedes puedan encontrar protección y que puedan reiniciar sus vidas en un país con una larga tradición de generosidad, hospitalidad y solidaridad como es la Argentina. Muchísimas gracias. Yo le voy a pasar ahora preguntas. Todos los que quieran hacer alguna preguntita, la pueden ir copiando en el chat y yo se la transmito. Mientras tanto, si a usted le parece bien, yo le voy a preguntar algo. Dígame, en un contexto de grandes desplazamientos, no los desplazamientos de grupos pequeños, sino los grandes desplazamientos, ¿cómo se materializa la ayuda humanitaria en los casos de los grupos más vulnerables, que serían las mujeres y las niñas discapacitadas?
Su pregunta es sumamente relevante porque en el momento actual vivimos esos desplazamientos masivos y es necesario, a raíz de la precariedad, de la situación en la cual están llegando las personas, brindar asistencia humanitaria. Para nosotros es sumamente importante que tengamos en cuenta las variables de edad, género y diversidad. Las necesidades de protección de las personas son diferenciadas y en consecuencia tenemos que buscar llegar a las personas más necesitadas. Con respecto a su pregunta, lo que hacemos es que igualmente trabajamos de manera muy estrecha tanto con el gobierno nacional como los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y las propias organizaciones comunitarias. Y esto nos permite identificar de manera más rápida quiénes serían las personas más vulnerables. En el caso que usted señala, las mujeres y las niñas discapacitadas, y poderles dar conjuntamente con los socios gubernamentales y privados esa atención diferenciada que merecen. Claro. ¿Y cómo se gestiona con el país que acoge a las personas? ¿Cómo gestiona ACNUR? Por ejemplo, en el caso de Argentina, trabajamos de una manera muy estrecha tanto con la CONARE como con la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional. Pero también tenemos acuerdos de cooperación con gobiernos provinciales, como el caso de Buenos Aires, la provincia de Salta, la provincia de Mendoza, y también con gobiernos locales, como el de Quilmes, Godoy Cruz en el caso de Mendoza, y la idea es ampliar este número de gobiernos locales con los cuales trabajamos de tal forma que podamos llegar al máximo de personas. Pero también dentro de sociedad civil tenemos 3 socios fundamentales que son ADRA, CAREF e igualmente Mirares, con los cuales brindamos asistencia humanitaria a las personas que llegan y solicitan protección internacional en el caso de Argentina. Pero a raíz de la crisis de la pandemia, igualmente hemos ampliado esa cooperación con las parroquias, por ejemplo, la de Caacupé, en el caso de Buenos Aires, pero también con las propias organizaciones de las personas refugiadas y los colectivos. Y esto hace que, por ejemplo, atendamos a la población senegalesa a través de la propia comunidad, a la población refugiada colombiana a través de sus organizaciones, a la población refugiada inmigrante venezolana a través de las distintas asociaciones que tienen en el país. En consecuencia, hay distintas modalidades en virtud de las cuales podemos brindar esa asistencia humanitaria. Claro. Yo ¿puedo seguir preguntando? ¿Hay algún tipo de responsabilidad que le acarrea al país que digamos, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? En el caso de Beirut, ACNUR ha colaborado con las personas heridos, que no quedaron sin vivienda. ¿Hay alguna responsabilidad para el país donde se ocasionó el problema? ¿O se le pide ayuda directamente al país? ¿ACNUR le pide colaboración? ¿Se refiere usted al país de origen o...? Sí, al de origen. Todavía no existen mecanismos dentro del derecho internacional en virtud de los cuales los países de origen tengan que sufragar los costos o el impacto económico que conlleva el desplazamiento de sus propios connacionales en el extranjero, ¿no? Sino que es propiamente la comunidad internacional a través del ACNUR, pero igualmente de ayuda bilateral y multilateral, en virtud de los principios de cooperación internacional y responsabilidad compartida que apoyan a los estados que reciben a las personas solicitantes y refugiadas. Con el Pacto Mundial sobre Refugiados, hoy hay un llamamiento específico a los organismos internacionales de desarrollo y de finanzas,
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, pero también a las agencias de desarrollo para efectos de que ayuden igualmente a los países que reciben a un gran número de personas solicitantes y refugiadas. En consecuencia, estamos avanzando más hacia un mecanismo en virtud del cual los países se pongan de acuerdo sobre cuáles serían los mecanismos de responsabilidad compartida. Claro, claro. Bueno, le voy a hacer otra pregunta que por ahí la gente confunde. La diferencia entre refugiado y migrante. Esta es una pregunta muy importante que genera algunas veces confusión. Dentro del derecho internacional, los refugiados son una categoría específica y una categoría al cual la propia comunidad internacional le ha otorgado un tratamiento específico en términos de protección. Existe un término jurídico que también es un estatuto legal para el caso de los refugiados. No existe en el derecho internacional una denominación o un concepto específico para el tema migrantes. Sin embargo, hoy tenemos que admitir que el nuevo contexto en el cual se da la protección internacional es precisamente el de los movimientos migratorios y en consecuencia hoy es necesario distinguir entre ambos. Si bien migrantes y refugiados salen de un país muchas veces por los mismos motivos, utilizando las mismas rutas, algunas veces siendo víctimas de trata u objeto de tráfico ilícito de migrantes, lo cierto es que bajo el derecho internacional son dos categorías distintas. En la medida que el refugiado sale de su país porque la vida se ha vuelto intolerable, pero no tiene la posibilidad de regresar al mismo. Esta posibilidad de regresar al país de origen siempre subsiste para los migrantes y es una diferenciación fundamental y por eso el principio de no devolución es la piedra angular misma del derecho internacional de refugiados. También yo creo que en la medida que mejore el entendimiento de cuáles son los derechos de los migrantes, habrá menos tentación por parte de las personas que no tienen necesidades de protección internacional de solicitar el reconocimiento de refugiados. Pero de la misma forma, en la medida que mejore ese entendimiento de las necesidades de protección de los refugiados, no trataremos como migrantes a quienes tienen necesidades específicas de protección internacional de refugiados. Esto parece un juego de palabras, pero lo cierto es que de la misma forma que un Estado no quiere que un migrante solicite la condición de refugiado, también nosotros hacemos un pedido a los Estados de no tratar como migrantes a quienes tienen necesidades específicas de protección como refugiados, en tanto son dos categorías completamente diferentes. Acá tengo ya algunas preguntas. Dice, ¿por qué ser refugiados? ¿Por el gobierno del mismo país o por países que le obligan a esto? Hace como... Hay dos posibilidades en virtud de las cuales yo puedo convertirme en refugiado. Porque no tenga la protección de mi propio país, y por eso la definición clásica dice la persona que huye de su país de nacionalidad, y ahí mi país no me protege o porque no quiere o porque no puede. Porque no quiere, porque son los agentes estatales quienes me buscan, quienes me persiguen, o porque no puede, porque mi país eventualmente no tiene control territorial sobre todo su espacio físico, sobre todo su territorio.
Pero también la propia definición de refugiado habla de personas que careciendo de nacionalidad, y se refiere a las personas apátridas. Hay personas que no solo no tienen una nacionalidad, sino que son perseguidas en el país de su residencia habitual. Y por ello, lo que se busca es que la persona demuestre si puede ser protegido o no por su país de nacionalidad, o si puede o no ser protegido por el país de residencia habitual. Y esta segunda denominación está directamente vinculada al hecho que la persona tendría que ser apátrida, porque en principio todos, en tanto tenemos una nacionalidad, tenemos derecho a ser protegidos por ese país. Y si tenemos múltiples nacionalidades, tenemos derecho a ser protegidos por cada uno de los países que corresponden a esas nacionalidades. Otra pregunta. ¿Actualmente la mayor cantidad de refugiados en el mundo son sirios? Efectivamente, son la principal nacionalidad de refugiados en el mundo. Dice, ¿qué países en Latinoamérica tienen mayor recepción de inmigrantes refugiados? ¿Y en qué condiciones se encuentra el mapa latino en este sentido? ¿Qué requisitos debe tener un migrante para ser considerado refugiado? A ver, con la situación que tenemos en la actualidad en América Latina, hay muchos países que tienen más de 100,000 solicitantes de la condición de refugiado. Pero tendríamos que distinguir entre quienes han solicitado y entre quienes han sido debidamente reconocidos como refugiados. Entonces, por ejemplo, dependiendo del país del cual estemos hablando, que provenga la persona, esto ubicará el rango en términos numéricos. Comencemos, por ejemplo, en el caso de América Latina, el principal país de asilo en este momento, formalmente hablando, es Perú, porque tiene casi 500,000 personas como solicitantes de la condición de refugiado. Y la inmensa mayoría de ese 500,000 de personas son de nacionalidad venezolana. Sin embargo, en tanto Colombia tiene 1.8 millones de personas venezolanas, aunque formalmente no han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado, uno podría decir que el principal país de asilo en este momento en América Latina es Colombia. Si hablamos de personas reconocidas como refugiados, hasta hace unos meses, el país que más refugiados había reconocido en América Latina era Ecuador, con casi 80,000, pero hoy esa cifra fue superada por Brasil con aproximadamente 100,000 personas reconocidas como refugiados, la mayoría de nacionalidad venezolana. Entonces, dependiendo del país del cual estemos hablando, el número puede variar, y por ello, por ejemplo, en el caso de Chile, siendo el tercer país receptor de migración y de refugiados venezolanos, la inmensa mayoría de las 500,000 personas venezolanas que viven en Chile son residentes o tienen otras categorías migratorias, y muy pocos han accedido al procedimiento de determinación de la condición de refugiado. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para ser válidamente reconocida como refugiado? Bueno, tiene que demostrar que ha salido de su país de origen, es decir, nadie puede ser refugiado en su propio país. Tiene que haber cruzado una frontera internacional, ese es el primer requisito. El segundo es un temor fundado de persecución, una violación o una amenaza a la vida, la seguridad o la libertad, por un motivo protegido en la Convención, que es raza, nacionalidad, religión,
pertenencia a determinado grupo social u opinión política. Noten que no todos los refugiados son por motivaciones políticas. Ese es solamente uno de los 5 motivos protegidos en la definición de refugiado, y demostrar que no puede acogerse a la protección nacional de su país de nacionalidad o residencia habitual. Pero también en nuestra región, una persona puede ser válidamente reconocida como refugiado si ha abandonado su país de origen, si su vida, su seguridad o libertad ha sido amenazada por una situación de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que perturban gravemente el orden público. Estos son los requisitos de acuerdo al derecho internacional. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, le paso la palabra entonces al doctor Daniel Anglada. Muchas gracias, muchas gracias. Brillante estuvo, ¿eh? Brillante. Bueno, ya cerrando entonces esta actividad, quiero agradecer nuevamente, muy especialmente al doctor Juan Carlos Murillo González por habernos acompañado, haber aceptado estar con nosotros y estar exponiendo esta temática, y felicitarlo por la clara, completa y esclarecedora exposición, que es una contribución que va a permitir a quienes pudimos disfrutar de esta charla en forma sincrónica hoy aquí, y a los que lo puedan hacer después por el canal de YouTube en forma diacrónica, porque esto queda acá para el disfrute y conocimiento de todos los colegiados y el público en general que se sume, para tener una completa visualización y dimensionar adecuadamente esta problemática de los refugiados, que a veces uno lo escucha, los que estamos en el tema desde luego, que tenemos un conocimiento de esto, pero digamos para el público en general o los abogados en general, no terminamos de dimensionar esta problemática. Se ha hablado aquí de el 1% de la población mundial. Es casi 2 veces la población de la Argentina los que están con esta problemática. Es un drama de la humanidad que debe tenernos a todos en una forma de sentimiento, de sensibilidad, de empatía frente a estas personas que sufren este terrible flagelo, que lamentablemente, como decía el doctor en la exposición, hace unos años no se pensaba que se iba a llegar a esto, parecía que el mundo iba por otros caminos, y en esta época actual, con lo complejo de las relaciones internacionales, los conflictos internos, los conflictos internacionales, ha potenciado esto. Así que, nuevamente, nuestro agradecimiento, y esto nos ha enriquecido. Ya le digo a quienes estamos aquí, quienes lo van a disfrutar luego también por el canal de YouTube. Finalmente, agradezco a las autoridades del colegio, en la persona del señor presidente, el doctor Colli, que nos ha acompañado, todo el consejo directivo, el área académica, el personal administrativo y el personal técnico, que sin ellos estas actividades no podríamos hacerlo. Así que les voy a pedir a todos los que estamos con la cámara encendida un aplauso para el expositor y nuestro eterno agradecimiento por haber estado hoy aquí. Gracias, gracias a todos.